Bienvenidos amigos míos a otro episodio más de su revista digital favorita, El Mundo de la Historia Universal y de México y otros temas de interés general. Seguimos con las cápsulas de los orígenes de la guerra ruso-japonesa, tercera parte, cuarta parte, quinta parte y sexta parte, en donde abordaremos los orígenes de la guerra ruso-japonesa y cómo fue que se desencadenaron en el conflicto entre Japón y Rusia. ¿Listos ya? Vamos allá y empezamos. A todos nuestros amigos universales e históricos y a toda nuestra sociedad histórica de la historia universal y de México, les queremos comentar que previamente habíamos señalado los antecedentes de la guerra ruso-japonesa y sus respectivos orígenes, y en esta ocasión les diremos más cosas sobre los orígenes que antecedieron a la gran guerra ruso-japonesa entre el gran imperio ruso y el imperio japonés. Pero lo que sí debemos de tomar en cuenta es que durante este periodo histórico de la guerra ruso-japonesa y de lo que les vamos a hablar a continuación, vemos que durante este episodio llamado La Revuelta de los Boxers, que abordaremos en un podcast posterior y que sucedió en el año de 1900, exactamente en el año de 1900, se reitera una vez más, en el año de 1900, vemos que los rusos ocuparon Manchuria. ¿Por qué? Porque precisamente había una parte del gobierno ruso que se oponía a que el mismo gobierno ruso, que estaba comandado por los zares en aquella época, ocuparan Manchuria. Pero, ¿qué fue lo que pasó aquí? Precisamente el gran temor es que las relaciones entre Rusia y China se vieran afectadas. ¿Y qué pasó después aquí, amigos míos? La respuesta es sencilla y fácil de responder, y es la siguiente. Resulta que esta ocupación se dio sin mayores problemas para los rusos, para el imperio ruso, ya que no hubo ninguna protesta en contra de las demás potencias y no hubo ni siquiera ningún problema entre Rusia y China. Se reitera una vez más, no hubo ningún problema entre las demás potencias y tampoco hubo un problema entre las relaciones diplomáticas entre Rusia y China. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que en esta etapa en donde Rusia invade Manchuria, vemos que se presentaron unos 65,000 soldados rusos que participaron en el aplastamiento de esta rebelión. Pero, ¿qué fue lo que pasó después? Esta operación resultó bastante económica y cara para la hacienda rusa. ¿Qué quiere decir esto? Para el servicio de impuestos ruso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después? Resulta que la toma del territorio de Manchú, es decir, con la invasión de Manchuria, que debemos de tener en cuenta, debió de ser temporal. Pero, ¿qué pasa? Las provincias debían de anexarse a China en cuanto esta rebelión y precisamente la revuelta hubiera quedado aplastada y eliminada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después, amigos míos? Resulta que un 8 de abril de 1902, aquí les va el siguiente dato histórico. Había logrado que Rusia se comprometiese a abandonar Manchuria en un plazo de 18 meses. Pero, de acuerdo a este plan de retirada, que constó de 3 etapas,
resulta que no se cumplió. Estas 3 etapas las abordaremos en un podcast posterior. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió después? Que los rusos, el Imperio Ruso se retiró a la parte sur de la provincia de Fengtian en el mes de octubre de ese mismo año, pero en septiembre del año siguiente volvieron a apoderarse de Mukden. ¿Y qué fue lo que pasó después? Que en 1901 la flota del Pacífico rusa tuvo la misión de trasladarse a Port Arthur desde Vladivostok tras el final de las obras del ferrocarril del sur de Manchuria. Esto fue una gran molestia para China, porque no veía con buenos ojos que Rusia ocupara Manchuria para sus propios fines malvados, extremistas, políticos y territoriales. Entonces, vemos precisamente que Rusia en una parte se salió con la suya y en otra parte dejó lastimadas las relaciones diplomáticas entre el Imperio Ruso y China. Y esto claramente nos dice, amigos, lo siguiente: no invadas el territorio del país con el que tienes relaciones diplomáticas, porque puedes terminar mal y aún peor. Todo puede acabar en guerra, porque aquí no había nada de diplomacia, solamente intereses políticos y territoriales. Y ahora bien, también les queremos comentar que también en esta parte de los inicios y de los orígenes de la guerra ruso-japonesa, vemos que los siguientes países, Corea, Rusia y Japón, alcanzaron un acuerdo para extender su influencia económica en el país en 1898. Recuerden que aquí, en este año, se había dado la guerra hispano-estadounidense, pero eso se abordará en un podcast posterior. Y aquí tenía que haber una igualdad de condiciones. Esto se dio principalmente en Corea. Entonces, ¿en qué consistía este pacto? 1. El pacto iba a favorecer principalmente a Japón, cuyos bancos y empresas se expandieron mucho y alrededor de toda Corea que de los rusos en la península de Corea. ¿Y qué fue lo que sucedió después? Resulta que a principios del año de 1901, los mismos japoneses, el mismo imperio japonés, se niega a mantener la neutralidad en Corea. ¿Qué quiere decir esto? Que Corea no iba a participar en estos conflictos. Y lo que sucedió después es que el imperio japonés desbarató su creciente influencia en el país e impidió contrarrestar la amenaza rusa del imperio ruso en Manchuria. Y esto que dio como consecuencia que precisamente personas que eran allegadas a la corte rusa estaban compitiendo con el imperio japonés y con Corea por la obtención de concesiones comerciales en Corea para construir empresas, bancos y además vías de ferrocarriles. Acuérdense que en esta época ya se tenía al telégrafo y al ferrocarril. Entonces vemos que aquí ya había una disputa por expansiones territoriales, comerciales y financieras, lo cual nos lleva al siguiente punto que les mencionaremos a continuación. Resulta que en este año, es decir, en el año de 1898, y aquí les doy un dato interesante, los rusos, el imperio ruso,
impidió el uso de Port Arthur a los mismísimos chinos con quienes habían roto relaciones diplomáticas, es decir, con el propio gobierno chino. ¿Y qué fue lo que pasó después? Que Japón empezó a ejercer un control sobre Port Arthur a través de los rusos que había deseado, es decir, el imperio japonés, hace 4 años atrás. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que esto fue un desafío entre Rusia, Corea y China para el imperio japonés, para el imperio de Japón. ¿Y qué fue lo que provocó? Que el Reino Unido desaprobara esto porque estaba viendo que Rusia se estaba convirtiendo en una amenaza para, para sus intereses británicos, sus posesiones británicas y sobre todo que amenazaba las relaciones comerciales en Asia entre el Reino Unido y los demás países asiáticos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Reino Unido? Que mediante el uso de la diplomacia, ¿qué fue lo que sucedió? Consiguió la cesión de Wei Hai Wei. ¿A qué se refiere esto? Que mediante un emplazamiento portuario que fue de 40 kilómetros de Port Arthur, que esto sucedió, porque es verídico, esto nos indica que este emplazamiento portuario se dio a 40 kilómetros de Port Arthur. ¿Y qué se buscaba con este emplazamiento portuario? Se buscaba una sola cosa, amigos míos, la neutralización de las pretensiones rusas para tener relaciones comerciales en todo el continente asiático. ¿Y qué pasó después? ¿Qué sucedió después? Que los rusos se unieron a un puerto, es decir, a este puerto del Transiberiano, mediante la construcción de vías de ferrocarril. Aquí ya vemos que el ferrocarril ya estaba en su máximo esplendor y en su máximo apogeo. ¿Y qué pasó después? La respuesta es fácil de responder. Esto originó que el Reino Unido le dijera a Rusia que no podía consolidarse militarmente en la región para poder hacer una alianza con Japón. Entonces, a lo que queremos llegar con esto es que en base a lo que ya mencionamos anteriormente, Reino Unido tuvo la idea de que Rusia quería más poder en las cuestiones comerciales y financieras con el mundo asiático para aliarse con Japón y así los negocios del Reino Unido se vieran afectados en todo el continente asiático, lo cual nos lleva que en el año de 1902, para evitar una guerra innecesaria, el Reino Unido firma un tratado con Japón, con el imperio japonés. Y este nuevo gobierno estaba conformado por el conde Hayashi Tadasu. ¿Qué fue lo que se pactó? La respuesta es sencilla de responder. Lo que se pactó con los británicos fue lo siguiente, que precisamente conservaran Manchuria, que era propiedad de China y que posteriormente pasó a ser propiedad de Japón, con el único fin de que se reconociera la posesión de Japón hacia Corea. Entonces vemos que este pacto también admitía lo siguiente: la existencia de intereses políticos y económicos de Japón en Corea. ¿Y qué contenían las cláusulas de dicho tratado? La respuesta es fácil de responder: que se construyeran unidades navales para Japón, que inmediatamente se pusieron en marcha, así como la entrega y a su vez la aceleración de las unidades militares ya encargadas, lo cual, es decir, naves navales y militares, lo cual
En esta tesitura se había aprobado un plan de una rearmación naval de 200,000 toneladas, a lo cual se le dominó esperanza y determinación. ¿A qué queremos llegar con esto? Que Japón encargó al Reino Unido 6 acorazados, 4 cruceros acorazados, 2 cruceros ligeros, 16 destructores y 10 torpederos para hacer frente a las amenazas de las demás potencias occidentales. Y entonces vemos que a su vez también otras unidades fueron encargadas a Francia, Italia e incluso a Alemania y a Estados Unidos. Mucho ojo, porque aquí Estados Unidos y Japón todavía tenían relaciones diplomáticas buenas y sanas antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Y ya todos sabemos lo que significó el ataque de Pearl Harbor, pero eso será otro tema para otro podcast. Entonces, vemos que de esta manera el gran imperio japonés, Japón, empezó una construcción acelerada de 10 torpederos y 8 destructores, lo cual también derivó en que se comenzara un programa de adiestramiento del personal de la Armada Imperial Japonesa, que pasó de 15,100 hombres hasta incrementarse en 40,800 marineros y oficiales, por lo que en el año de 1897, un año antes de la guerra hispano-estadounidense, los japoneses habían duplicado su presupuesto militar y en 1903 habían creado una armada moderna. Entonces, Japón sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Quería conquistar toda Asia para que él tuviera el poder absoluto, por lo que se ayudó del Imperio Ruso, de los rusos, y tuvo de aliados a las demás potencias. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió después, amigos míos? Que Japón, el imperio japonés, trató por última vez de alcanzar un acuerdo internacional y bilateral con Rusia, con el imperio ruso, en el año de 1903, pero con condiciones más duras, debido al respaldo británico y estadounidense del que gozaba Japón. Entonces, de nueva cuenta, los rusos nuevamente se negaron a permitir que los japoneses, el imperio japonés, dispusieran de su libre albedrío en Corea. Pero aquí vemos que los rusos y los japoneses creyeron que para poder evitar una guerra que iba a ocasionar pérdidas para ambos bandos y para las demás potencias internacionales, consideraron que la penetración rusa en Corea y Manchuria suponía un riesgo total, extremo y violento para la seguridad nacional de Japón y de la propia Rusia y de las demás potencias internacionales, por lo que Japón exigió a Rusia que abandonase Manchuria, en cumplimiento a los acuerdos del año de 1900 que firmaron ambos países. Por lo cual Rusia, pensando tácticamente, retrasó las conversaciones diplomáticas durante 2 años. Y Japón, harto de estar esperando a que se llegara a un acuerdo con Rusia, porque no había una respuesta en vano y ni siquiera una voluntad de Rusia para hablar con Japón, el imperio japonés, vemos que rompió las relaciones diplomáticas. ¿Y cuándo sucedió esto, amigos míos? El 6 de febrero de 1904. Esto fue uno de los episodios diplomáticos más oscuros de la historia, porque fue desde este momento que Japón rompió relaciones diplomáticas con Rusia. Y aquí, ¿qué sucede después, amigos míos? Que el recién modernizado ejército imperial japonés ya se hallaba y estaba más preparado para enfrentarse a las fuerzas
que Rusia había estacionado y había establecido en Asia al inicio de la presente contienda, es decir, de esta contienda entre Rusia y Japón. Pero, ¿qué significaba esto? Que estas hostilidades representaban solo una pequeña parte de las tropas del zar, por lo que, según historiadores universales, se calcula que los rusos se movilizaron durante todo el conflicto hasta generar los 2 millones de soldados, mientras que los efectivos japoneses nunca llegaron a los 900,000 hombres. Entonces, con todo esto, amigos míos, vemos que se estaba iniciando una carrera armamentista entre Rusia y Japón, pero que también se estaba viendo que las demás potencias internacionales estaban a las vivas de lo que estaba pasando entre Rusia y Japón con la intervención del Reino Unido. Entonces, es un dato bastante interesante de cómo esta carrera armamentista empezó por motivos territoriales, políticos, militares, sociales, económicos y financieros. A lo cual les hacemos la siguiente pregunta: ¿qué piensan acerca de esta carrera armamentista entre el Imperio Ruso, Rusia y Japón y el Imperio Japonés? ¿Y qué opinan de que el Reino Unido hubiera estado como intermediario en esta contienda naval y militar? Esperamos sus comentarios y opiniones al WhatsApp y Telegram 55 44 51 7973 y al correo electrónico elmundodelaistoria en general @gmail.com. Hasta pronto, amigos, cuídense mucho y nos vemos próximamente en su espacio histórico favorito, El Mundo de la Historia Universal y de México. Y no olviden visitarnos en todas nuestras redes sociales y especialmente en todas las plataformas de audio digitales, y búsquenos también en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y más. Hasta pronto y cuídense mucho. Atentamente, El Mundo de la Historia Universal y de México y otros temas de interés general.